¿Por qué cambié de opinión después de jugar a Tell Me Why? Esta es la pregunta con la que partimos en esta investigación, tras jugar a la aventura narrativa que nos ofrece el equipo encargado de la franquicia Life is Strange. En este título dividido en 3 episodios, se echan en falta ciertas libertades en su diseño de ramificaciones, o un elenco de personajes mayor, si lo comparamos con otros juegos del género. Aún así, el jugador es capaz de descubrir y construir un pensamiento crítico sobre un tema al que apenas está acostumbrado a experimentar en el mercado mainstream del videojuego. Tell Me Why no es el primer videojuego en hablar sobre transexualidad. No obstante, el título de Don't Nod resulta interesante por estar a medio camino entre los videojuegos mainstream o comerciales y los indie. Pérez Latorre destaca la naturaleza del videojuego independiente, entre otros aspectos, por su originalidad y transgresión respecto a los cánones de diseño establecidos por la industria. ¿Dónde están los límites que categorizan un videojuego de ser independiente a ser mainstream? Es un debate constante tanto para la academia como para los desarrolladores. En esta investigación no nos interesa ahondar en cómo etiquetar un título como Tell Me Why, sino atender a las pretensiones de persuadir al jugador exponiéndole un universo ludonarrativo que no suele tener cabida en el mercado actual. Como ya hemos comentado, los diseñadores de Don't Nod no son los primeros en dar voz a un personaje transgénero, tampoco en hablar sobre la comunidad LGTBI. Sin embargo, sí han aportado la opción de experimentar la transición encarnando al avatar Tyler Ronan, y ayudar al jugador, por tanto, a través de la agencia, a comprender el trastorno de identidad de género, así como las personas que lo sufren. Y es que, como dice Cabañes, gracias al medio videolúdico tenemos la posibilidad de jugar con personajes de ambos géneros, sin que nadie se escandalice, e incluso la de crearnos una identidad sexual completamente diferente a la que representamos en la vida real. La intencionalidad de un juego como el que analizamos nos lleva a cuestionarnos si se trata en realidad de un juego persuasivo, más comúnmente reconocido como persuasive game. Según Bogost, este tipo de videojuegos pueden alterar y cambiar actitudes y creencias fundamentales sobre el mundo, conduciendo a un cambio social potencialmente significativo a largo plazo. Transmiten mensajes a los jugadores con el pretexto de generarles argumentos, mostrarles diferentes puntos de vista, hacerles cambiar sus creencias o sus comportamientos. Tell Me Why cuenta con 2 líneas argumentales ubicadas en el mismo espacio. Delos Crossing, una ciudad ficticia de Alaska. La agencia del jugador recae en el presente con los 2 gemelos, Tyler y Allison, reunidos tras un episodio traumático y un largo periodo en el que Tyler casi ha terminado de completar la transición. Para el jugador no es un secreto el motivo de la separación de ambos hermanos, pues la primera cinemática le ubica en una sala de interrogatorios de la comisaría donde Ollie, nombre con el que Tyler se define en su niñez, confiesa que ha asesinado a su madre en defensa propia. My mom tried to kill me, so I stabbed her. I killed my mother. El juego trata de engañar al jugador haciéndole creer que Mary Ann intentó matar a Tyler como respuesta agresiva a su comportamiento disociado a su género. Sin embargo, descubrir qué sucedió en realidad forma parte de la motivación de los gemelos Ronan. La última decisión que recae en manos del jugador es tomar una versión del recuerdo como verdadera. Mary Ann no amenazó a Tyler, es decir, quedarte con la nueva versión, o Mary Ann amenazó a Tyler, es decir, quedarte con la versión antigua, con la que empezamos la partida. I'm going to kill you. Al transcurrir el tiempo, los hermanos se reencuentran en Delos Crossing, con el principal objetivo de vender la casa donde se criaron, y es ahí cuando se presentan las mecánicas principales en Tell Me Why. Por un lado, ambos personajes tienen la posibilidad de hablar mediante la telepatía, o lo que ellos llaman la voz. Ouch! Are you okay? What happened? I just hit my head like an idiot. Wait. What? Where are you? Ty, I'm outside. But I can hear you in my head. Our voice. It's back. Holy shit. Y por otro, son capaces de proyectar sus recuerdos sobre el espacio en el que se encuentran, escenificando cada conversación y acción que tuvo lugar 10 años atrás. And don't leave this room until everything looks as clean as a whistle. Ugh. Whoa. Did that just happen? I don't know, but I saw it too. It felt like it did when we used to share thoughts with our voice. It did. Con estas 2 mecánicas se evidencia la conexión entre los gemelos durante su niñez y facilitan al jugador su inmersión en el relato. Con el fin de responder a la pregunta que da título a esta investigación, procedemos a analizar diferentes elementos que consideramos importantes en el proceso de la persuasión, y comenzamos con el ítem significante. Book of Goblins. Seriously? It was in that chest the whole time? Un ítem significante para la historia es el libro de los duendes. Este objeto es imprescindible para resolver las fases de puzzle a lo largo del juego, pero además
aporta un bagaje narrativo lo suficientemente rico como para hacer cambiar de opinión al jugador sobre cada uno de los vecinos de Delos Crossing, encarnados en los diversos personajes del cuento. Este ítem recoge las 4 narrativas definidas por Jenkins, como la arquitectura narrativa. Existe narrativa estructurada porque el libro contiene relatos breves que empujan el relato principal. En este caso, los cuentos relatan el pasado de Mary Ann, y a su vez esconde pistas que ayudan al jugador a avanzar la trama y a conocer mejor al resto de personajes secundarios. Existe narrativa emergente derivada de la jugabilidad, y que genera espacios de conflicto donde el mismo diseño de juego genera acciones narrativas. El libro invita a imaginarnos, junto con las ilustraciones, cómo fue la infancia de los gemelos en la casa. Existe narrativa incrustada por la propia naturaleza del ítem, contiene información narrativa y se puede interactuar con él. Por último, existe narrativa evocada, que se apoya principalmente en el arte y en el sonido del videojuego, y que permite evocar, en este caso, la atmósfera de los cuentos de hadas, que nos recuerda a la literatura infantil. El libro de los duendes, además de recoger las funciones de guiar al jugador en la trama y servir de apoyo para resolver puzzles, es una herramienta fundamental por la que persuadir al sujeto. Los cuentos de Mary Ann, siguiendo la inherente estructura de la literatura infantil, están diseñados para educar a sus hijos y por consiguiente al jugador, a través de moralejas. Por medio de los cuentos también se desvela el pasado del personaje, su personalidad, sus virtudes y sus defectos. Alistair y Tyler Ronan son los dos protagonistas en Tell Me Why, pero además son los dos vehículos en los cuales el jugador se encarna a lo largo del juego. A través de estos avatares el sujeto experimenta dos perspectivas diferentes de la misma historia, dos versiones de un mismo suceso del pasado, que le invita a cuestionarse sobre la fragilidad de nuestros recuerdos. Como hemos mencionado antes, los gemelos Ronan tienen el poder de recrear sus recuerdos. Sin embargo, Allison se percata de que las reconstrucciones mentales de su hermano difieren de las suyas. Es el jugador quien, a través del marco de decisiones, elige desde su experiencia dentro del mundo lúdico y desde su propio criterio cuál es la versión de la historia que más le convence, consciente de que su elección provoca que la relación entre los hermanos se fortalezca o termine por distanciarse. En los momentos en los que el jugador debe tomar una decisión relativa a la relación fraternal es cuando se hace visible la persuasión a través de los personajes. Dicho de otro modo, existe una empatía emocional que se acentúa con el diseño de ramificaciones y que desencadena en dilemas morales. Irremediablemente, el jugador se identifica más con un hermano u otro, ya que, como dice Navarro Remesal, cuando el jugador controla un personaje, la relación entre ambos se vuelve ciertamente ambigua. Parece haber un vínculo profundo entre el jugador y el personaje que controla, una relación de identificación y proyección. Pese a las motivaciones iniciales, los personajes cambian de parecer a lo largo de los 3 capítulos, en un intento de superar su crisis de identidad, de la misma manera que el jugador ve alterado su criterio respecto a los protagonistas con los que se identifica, y por los cuales se proyecta. Los personajes secundarios en Tell Me Why están representados en el libro de los duendes como personajes antropomorfos donde sus virtudes y sus defectos se ven sobredimensionados. Durante el segundo capítulo, Tyler y Allison descubren que Eddie Brown es el alce, Tessa Becky el pelícano, Sam Kansi el oso y Mary Ann la princesa. Yeah. She called her bedroom the princess's sanctum, and she was all alone in the woods, in this house. Una vez desveladas las identidades de los diferentes animales, el jugador tiene los conocimientos para ahondar en la visión que tenía Mary Ann de sus vecinos y las relaciones que los unían o los enfrentaban. Más allá de cumplir su función en el relato según la arquitectura del monomito, héroe, mentor, aliado, los vecinos de Delos Crossing encarnan diferentes etapas emocionales ante la transexualidad de Tyler Ronan. Sam Kansi se confiesa ignorante ante el tema de la transexualidad, llegando a confundirlo con el travestismo, pero, para sorpresa de los gemelos, muestra interés en documentarse para así entender a Tyler. Not a woman who looks like a man, Sam. A man. A real man, just like you. Tessa Becky, en cambio, alentó a Mary Ann a llevar a Ollie a una terapia de reconversión. Eddie Brown, por su parte, muestra una actitud más neutral, como tutor legal de los gemelos. Heard that a lot today, Chief Brown. Sin embargo, Mary Ann es el vehículo principal para encarnar las diferentes etapas por las que pasan los padres durante el manifiesto de la transexualidad del hijo. A través de la mecánica significante de reconstruir los recuerdos, el jugador presencia una primera fase donde predomina una mezcla de emociones entre las que priman la denegación, confusión, miedo, rabia y duda, según Godas y eso. No obstante, el primer detonante que pone en duda los recuerdos aparece durante el primer capítulo, cuando los hermanos encuentran un libro titulado Cómo criar a tu hijo transgénero, que escondía a Mary Ann en su habitación. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. But it doesn't make any sense. Este descubrimiento, sumado a la advertencia de Allison sobre los recuerdos distorsionados,
confirma que no hay una versión objetiva de los hechos y que existe la posibilidad de que Marianne sí hubiera llegado a aceptar a su hijo transgénero. Si el personaje de Marianne parte del rol de sombra o villano, es porque Ollie proyecta en ella el miedo a no ser comprendido y a ser rechazado por parte de su entorno. A la vez que se arroja luz sobre la madre, el antagonismo va recayendo sobre el personaje de cuento que llaman el Loco Cazador, cuya identidad real se desconoce hasta en el tercer y último capítulo de Tell Me Why. Este villano ficticio que observa desde las sombras se materializa en el recuerdo de Tyler la noche en la que su madre le persigue con un arma de fuego. Lo que al comienzo se presenta ante el jugador como una banal creación de los gemelos, fruto de la imaginación infantil, resulta tener una identidad como el resto de personajes antropomorfos. Por tanto, el elenco de personajes secundarios también colabora en el proceso de persuasión del jugador, por un lado, mostrando diferentes puntos de vista y comportamientos frente a la transexualidad de Tyler, y por otro, colaborando en la deconstrucción del relato que los hermanos Ronan tenían asumido. La experiencia lúdica que ofrece un juego como Tell Me Why exige al jugador un tipo de reflexión moral que va más allá del cálculo de estrategias óptimas, según Sicard. Consideramos que el jugador es un agente moral, capaz de acudir a razonamientos éticos y de aplicar estrategias morales en su experiencia de juego. Esto se traduce en dilemas a la hora de tomar una decisión por muy banal que pueda resultar en un principio. Aventuras narrativas como la que analizamos cuentan con un diseño narrativo de lecciones y ramificaciones que suele limitar la agencia del jugador en el mundo ludoficcional. Fernández Vara defiende, y así podemos comprobar en este título, que el diseño narrativo de lecciones pretende que el jugador vaya recopilando fragmentos de una historia que pueda reconstruir como si fuera un puzzle. La voz y la reconstrucción de los recuerdos son dos de las mecánicas significantes a destacar en Tell Me Why. Si son significantes es porque están estrechamente vinculados a la narrativa, buscando la credibilidad del mundo ficcional y sin olvidar que deben ser relevantes para la historia, según Martín Núñez y Planes Cortey. Para concluir, Tell Me Why educa sobre la transexualidad, y lo hace a través del reglamento, de la ficción y del relato. Para la compañía, supone un riesgo tratar un tema que apenas tiene visibilidad en el mundo videolúdico, y del cual tampoco se habla con propiedad en las esferas públicas, ya sea por desconocimiento o por cuestiones políticas. I feel more like your brother. Brother, sister, we look out for each other. Con el fin de alcanzar a un público más amplio, Tell Me Why se aleja de las etiquetas como Persuasive Game o Queer Game sin renegar de sus características, y quedándose a medio camino entre el videojuego mainstream y el independiente. Para ello, esconde sus motivaciones persuasivas en los ítems, en los personajes jugador, en los NPCs o en las mecánicas significantes, entre un amplio elenco de dinámicas lúdico-narrativas. El acierto de este título recae en empujar al jugador a tomar decisiones difíciles, y de esta manera invitarle a la reflexión y al pensamiento crítico sobre la transexualidad, la depresión o el suicidio. En conclusión, la fórmula que emplea Tell Me Why parece acertada si consideramos que las intencionalidades de sus creaciones son persuadir al jugador y educarlo en la transexualidad. Este análisis nos lleva a preguntarnos, si todo videojuego tiene a su alcance dinámicas y mecánicas lúdico-narrativas para promover el pensamiento e invitar a la reflexión del jugador, ¿tiene sentido la etiqueta Persuasive Game a la hora de identificar un videojuego? ¿Que un título evidencia su pretensión para hacer cambiar de opinión al público no condena la eficacia de la propia persuasión ludonarrativa?